Adelante con eso. El debate presidencial dejó muchas cosas para el olvido, pero también algunas preguntas que no fueron respondidas adecuadamente por los candidatos. Una de ellas fue la alusión que hizo el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala, a las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en la década de los 90 durante el régimen de Alberto Fujimori. Señora Fujimori, usted dice defender los derechos de las mujeres más pobres. Sin embargo, durante el gobierno en el cual fue usted primera dama, se esterilizaron a más de 300.000 mujeres pobres sin su consentimiento. Y usted tenía 26 años, no era una niña. Además de eso, una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces, y durante su gestión justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza había que eliminar a los pobres. A mediados de la década de los 90, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori, se puso en práctica el denominado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, una política en la que el presidente Fujimori confiaba como mecanismo para salir del subdesarrollo. A mí lo que me interesa y mi preocupación es esa, que las familias de menores recursos también tengan acceso a los métodos de planificación familiar que lo tienen gente de mayores recursos. Para ejecutar el programa se legalizó la llamada anticoncepción quirúrgica voluntaria, que consiste en la ligadura de trompas para el caso de las mujeres y la vasectomía para los varones. El objetivo de fondo de este programa de salud no era otro que frenar la tasa de natalidad para que no superase el 2% anual. Porque ya tengo los hijos suficientes, ¿no? Y la misma situación, tengo ya no se les puede tener muchos hijos, ¿no? El plan se puso en marcha a nivel nacional, con especial incidencia en las zonas rurales y urbano-marginales, que son las que concentran los mayores índices de pobreza y pobreza extrema. Se estima que durante la aplicación de este programa del gobierno se practicaron casi 300.000 ligaduras de trompas y 20.000 vasectomías, procedimientos que eran realizados incluso por las Fuerzas Armadas. Ante la certeza de que es la trompa, vamos a proceder a la ligadura. Pero al poco tiempo comenzaron a aparecer las primeras denuncias que señalaban que las esterilizaciones se estaban realizando sin el consentimiento informado de las pacientes y bajo amenazas. Yo le pido al presidente de la República que dé el ejemplo y que se haga la vasectomía. Que se haga la vasectomía. Le pido al ministro de Salud que dé el ejemplo y se haga la vasectomía. En 1996, la prensa denunció que a ciertos centros de salud se les exigía el cumplimiento de cuotas de esterilizaciones y que a los operadores de salud se les regalaba víveres y pasajes por captar la mayor cantidad de mujeres para someterlas a este procedimiento quirúrgico. En total, 2.000 mujeres denunciaron que se les había ligado las trompas sin su consentimiento o bajo la amenaza de quitarles ayuda social. Así, sin preguntar, me llevaron, vamos, ya te tocó el turno. ¿Qué cosa me van a cortar? Dije, pues por eso dije, me cortaran mi cuello, algo, o me mataran. Dije, pues nada, simplemente me amarraron mi pie, mis manos, me ponieron anestesia, nada más. Y me dieron la noticia que mi hija había fallecido, 18 horas. Y después tuve la visita de un médico y me enteré de una manera no directa por el médico, sino por un interno de que estaba ligada. Pero tanto el presidente Fujimori como el entonces ministro de Salud y hoy congresista fujimorista Alejandro Aguinaga rechazaban las acusaciones tajantemente. Pareciera que el gobierno estuviera imponiendo métodos masivos de esterilización. Es totalmente absurdo, ¿no? A mí me parece que se está entrando en un jueguito que yo francamente no esperaba. Descartamos de plano que haya incentivos, sobre todo de tipo alimentario o de tipo monetario, para los que ejecutan esta política de salud reproductiva. No es la norma del ministerio. Tras la caída del régimen fujimontesinista y la renuncia vía fax de Alberto Fujimori en el año 2000, Alejandro Aguinaga tuvo que renunciar a su cartera junto a todo el Consejo de Ministros. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se conformaron varias comisiones investigadoras en el Congreso y se denunció por delitos de lesa humanidad a los 3 ministros de salud del régimen que llevó a cabo las esterilizaciones forzadas: Eduardo John Mota, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Incluso el ministro de Salud de Toledo tuvo que pedir perdón por esta práctica violatoria de los derechos humanos. Solo el 10% de las personas que se entrevistaron aceptó haberse sometido voluntariamente
al procedimiento bajo promesas de bienestar económico y familiar. En el debate de anoche, Keiko Fujimori respondió así al cuestionamiento de Ollanta sobre la presencia de Aguinaga en el entorno de la candidata. Mi pregunta es ¿por qué no hizo nada? ¿Y qué va a hacer usted con el doctor Aguinaga? Quiero decir que con referencia a los problemas de las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera. Pero lo que sucedió en realidad fue que en mayo del 2009 la Fiscalía archivó la denuncia contra Aguinaga y los otros ministros de salud de Fujimori tras considerar que las esterilizaciones forzadas no fueron parte de una política, sino que fueron médicos aislados los que cometieron los delitos. Pese a que en el expediente existen documentos oficiales del sector salud en los que se exige al personal médico que capten un determinado número de pacientes para cumplir con las cuotas. Además, el fiscal del caso consideró que los delitos habían prescrito, pese a que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Durante la actual campaña electoral, en la mayoría de los casos el fujimorismo ha evitado tocar el tema. Pero la congresista Luisa María Cuculiza aseguró hace poco que si bien sí se llevó a cabo el plan de salud reproductiva, no hubo esterilizaciones forzadas. No fue forzada. A nadie, pues, en sus 4 cabales la van a meter a una sala de operaciones a la fuerza. Eso a mí no me vengan a decir porque es imposible. Eso es un decir, ¿no? Porque también hay testimonios de mujeres que dicen gracias porque dejé de tener hijos después de tener 6 hijos. Sin embargo, Rafael Rey reconoció hoy que sí existió una política de esterilizaciones forzadas, pero negó que un eventual gobierno de Keiko Fujimori vaya a repetir un programa semejante. De repente yo habría contestado, señor Humala, lo que usted no sabe o lo que usted no quiere recordar es que quien hizo la primera denuncia sobre esas cosas que se estaban produciendo, indebidamente por cierto, fue justamente mi candidato a la primera vicepresidencia, que soy yo. Y hemos conversado con él sobre ese tema y otros más. Y eso es parte de lo que yo sostengo que no se va a volver a cometer de ninguna manera en nuestro país. Bueno, eso no lo dijo pues la candidata. Bueno, pero lo digo yo ahora. Luego que la Fiscalía declarara prescritos los delitos de lesa humanidad por los que se acusaba a Alejandro Aguinaga y sus colegas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la impunidad de las esterilizaciones forzadas en el Perú, un tema que el candidato de Gana Perú utilizó para atacar eficazmente a la candidata Fujimori. La Fiscalía determinó cuando archivó este caso en mayo del 2009 que estaba mal tipificado el delito porque se acusaba de genocidio y exterminación de etnia, lo cual en realidad efectivamente pues hay toda una discusión si es la tipificación correcta o no. Lo cierto es que las víctimas existen. No han desaparecido. Algunas mujeres efectivamente murieron como consecuencia de malas praxis y porque no se les advirtió los efectos adversos de algunas de estas operaciones, de estos procedimientos, y otras han protestado porque su consentimiento no fue debidamente informado, sobre todo aquellas mujeres que no hablan castellano y que son quechohablantes y a las cuales se les hizo firmar documentos en el idioma castellano. Estas investigaciones se realizaron en el año 1996 y 97, y ustedes han podido ver en ese entonces al congresista Rey protestar por este asunto. Pero es verdad que el señor Aguinaga no ha sido sentenciado, pero tampoco se puede decir que ha sido absuelto.